¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches ya prácticamente. ¿Cómo están? ¿Cómo lo pasaron en las fiestas? Tuvimos unos días fuera, ya que tuvimos las fiestas patrias, así que retomamos ahora con todas las ganas, con todo el ánimo para enfrentar ya la última parte del año, con mejor clima. Así que entusiasmados de seguir aportando con un granito de arena, como siempre decimos, con estos webinars. Y, y nada, todos muy bienvenidos. Ya al parecer me escuchan, ya los veo ahí a todos haciendo sus comentarios. Agradezco las señales de vida siempre. Y comenzamos como siempre en punto a las 8 sobre este tema tan importante como es la planificación del futuro financiero. Dentro de los pilares que siempre hablamos, hemos insistido en el hecho de que es necesario planificar, es necesario eh, hacer lo mismo que hacemos con los viajes. Siempre hago la misma analogía, el mismo ejemplo. Muchas veces planificamos más un viaje al extranjero que nuestro futuro financiero. Hasta rima. Y, y por lo tanto, muchas veces las cosas se van sucediendo y no nos damos ni cuenta. Y para algunos pueden acumular una deuda importante y desordenarse, para otros acumular ahorros o tomar malas decisiones financieras subóptimas, poco óptimas, tomando algún producto que no sea el adecuado, malgastando el dinero muchas veces. Entonces siempre estamos con estas dificultades en la medida que no hemos planificado nuestro futuro. Por lo tanto, de eso vamos a hablar hoy día y espero sea de mucho valor, de mucha ayuda el webinar que hemos preparado en esta oportunidad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de, obviamente, qué es la planificación financiera, a qué nos referimos cuando hablamos de planificación financiera. Luego vamos a dar muchos ejemplos de grandes preguntas que nos hacemos o que nos debemos hacer para precisamente planificar nuestro futuro financiero. Eh, ¿Me compro un auto? ¿Qué características tiene que tener este auto? ¿Cómo lo financio? ¿Me compro una casa, un departamento para vivir o privilegio la inversión inmobiliaria? Muchas preguntas que vamos a conversar, a analizar, y que precisamente a partir de esas preguntas es cómo nosotros podemos ir definiendo los objetivos que nos vamos a plantear en este plan financiero. Por lo tanto, ahí estamos dando ya algunos tips, eh, algunos adelantos de lo que vamos a hablar en este webinar. Eh, Luego vamos a hacer mención a algunos estudios. La verdad que hay mucha evidencia de que las personas somos muy malos tomando decisiones financieras y por lo tanto eh, debemos tratar de estructurar esto de la manera más racional, más objetiva y ojalá siendo ayudados por un asesor que nos sirva de complemento y de apoyo para definir este plan financiero. Eh, Muchas veces nosotros sabemos que no tenemos que fumar, que tenemos que tomar poco alcohol y comer saludable. Obviamente todos nos salimos de ese plan en este mes de septiembre, pero eso muchas veces lo sabemos, pero la única manera que nosotros tomemos una acción para mejorar en esos ámbitos es cuando nos pasa algo, cuando nos sentimos mal, cuando tenemos alguna enfermedad, cuando ya de manera casi obligatoria tenemos que ir al médico y el médico nos dice exactamente lo mismo que ya sabemos. Entonces, en la finanza ocurre lo mismo. Tenemos que tener a alguien que nos apoye, que nos ayude, que nos motive a poder ejecutar este plan y hacerlo de manera adecuada en el tiempo. Y por último, manos a la obra, armemos nuestro plan. Vamos a definir ahí los aspectos esenciales que debe tener este plan y cuáles son los aspectos en los cuales tenemos que trabajar de ahora en adelante. Así que
Eh, ya tenemos a muchos participantes conectados, generalmente se van sumando otros pocos más a lo largo a medida que vamos avanzando en el webinar, así que comenzamos, damos inicio a planificando tu futuro financiero. ¿Qué es la planificación financiera? Acá siempre, eh, eh, a ver, primero, les voy a hacer la pregunta. ¿Qué creen ustedes que es la planificación financiera? Díganme ahí algunas ideas, ¿ya? Para ver qué tan cerca, qué tan lejos estamos de cómo entendemos la planificación financiera. La verdad que en general las personas se tienden a confundir a la hora de definir qué es lo que es una planificación financiera, qué debe contener un plan financiero, ¿ya? Y por lo tanto pueden haber múltiples definiciones y percepciones que tenemos respecto al cómo planificar este futuro financiero, cómo diseñar este plan, ¿ya? Y muchas veces las personas le tienen miedo, le tienen temor a, a hablar de dinero, primero que todo, y a planificar. Nos sentimos abrumados, intimidados, atemorizados, porque no tenemos el apoyo y muchas veces, como siempre lo menciono, en la casa, en el hogar, con los amigos, no se habla de dinero, no se habla de nuestras finanzas. Y es un tema tabú y por lo tanto, al no tener gente con la cual hablar de estos temas, obviamente que se hace muy difícil poder de manera individual eh, poder estructurar este plan, poder tener las herramientas para eh, eh, estructurar este plan financiero. Por lo tanto, hay un tema con el dinero muy potente, hay una carga ahí emocional incluso también muy power, muy importante, y por lo tanto, muchas veces tenemos el temor a cometer errores que nos puedan costar muy caro. Y esto pasa también porque el comprarse una propiedad, el comprarse una vivienda, un departamento, ya sea para vivir o como inversión, no es una decisión de todas las semanas, como qué película elijo para ir al cine. Si la película está mala, da lo mismo, me gasté 3.000 pesos y no pasa nada. Pero tomar la decisión de comprarme un departamento, hacer una inversión inmobiliaria, es una decisión muy potente. Y por ese motivo, como es una decisión que se toma pocas veces en la vida, tenemos miedo a cometer un error. Y por lo tanto, muchas veces las decisiones financieras le hacemos el quite porque precisamente son decisiones difíciles, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema con la planificación que es importante. Eh, ¿Qué otros aspectos se consideran en este ámbito? Las inquietudes a menudo se deben a falta de antecedentes, falta de educación o experiencia. Y por lo tanto, de esa forma, nos cuesta enfrentar estos aspectos financieros en la vida. Es un poco el ejemplo que les daba recién respecto a esta inversión inmobiliaria, que es una decisión muy importante. Entonces, muchas veces no tomamos acción, no nos hacemos cargo de nuestro futuro financiero, precisamente porque lo vemos como algo complejo, difícil. Y muchas veces también todo lo que está alrededor de la planificación financiera se le asocia mucho al mundo del inversionista, ¿ya? Y ahí también a veces está el error de concepto de cómo nosotros percibimos la planificación financiera. No me hicieron ningún comentario respecto a qué creían que incorpora esta planificación financiera. ¿Cómo la ven ustedes? Hay de cosas tan simples que pueden estar incorporadas en la planificación financiera como es la elaboración de un presupuesto, hasta cosas mucho más complejas como es precisamente la definición de una estrategia de inversión a largo plazo. Entonces,
vamos a darnos cuenta más adelante, con muchas preguntas que nos vamos a hacer, de que la verdad, como siempre yo defino lo que hace Rubix. ¿Qué es lo que hace Rubix? Rubix básicamente lo que hace es optimizar y ayudar a las personas con el manejo de sus lucas, con el manejo de su dinero. Y no es más que eso. Y por lo tanto, toda decisión financiera que tomemos va a tener, eh, va a poder estar incorporada dentro de un plan financiero. Entonces, ¿qué cosas son relevantes? La jubilación, la compra de una propiedad, el manejo de la deuda, el uso adecuado de productos financieros. Todo eso debe estar dentro de este plan. Pero lo más importante, y como ya algunos me comentan, una de las cosas centrales más relevantes de la planificación financiera es fijarse metas, plantearse objetivos. Y la pregunta es, ¿qué quieren lograr ustedes con sus finanzas de aquí al 31 de diciembre? ¿Qué quieren lograr ustedes con sus finanzas de aquí a el final del próximo año? ¿Y qué quieren lograr con sus finanzas de aquí a los próximos 10 años? Esa es la pregunta, las preguntas básicas que nos tenemos que plantear. ¿Quiero seguir trabajando en lo mismo que estoy haciendo hoy día? ¿Quiero tener más libertad? ¿Quiero tener más tiempo? ¿Quiero aumentar los ingresos? Me imagino que la mayoría, pero otras personas también podrían, eh, por ejemplo, eh, estar dispuesto a disminuir sus ingresos, pero ganar tiempo, tener un trabajo de medio tiempo. Eh, entonces, como bien dice Rafael, el plan financiero vendría siendo esta ruta, este camino que tenemos que diseñar para conseguir ciertas metas y objetivos. Bien, entonces, acá hay una analogía muy interesante con la película, con el cuento, el libro Alicia en el País de las Maravillas, que Alicia se encuentra con el gato sonriente y le dice, gato, ¿podrías decirme qué camino debo seguir para salir de aquí? Y el gato le responde, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Y Alicia le responde, no me importa mucho el sitio. Entonces el gato le responde, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Por lo tanto, acá si se dan cuenta, como lo plantea, como lo plantea esta película, este cuento, Alicia en el País de las Maravillas, va a depender mucho las acciones que vamos a tomar y el camino que debemos recorrer en función de los objetivos que nos planteemos. ¿Ya? Y muchas veces, como lo hemos mencionado en otros webinars, las personas no tienen objetivos. Las personas viven el día a día. Eh, y a lo más tenemos ciertas referencias en la familia, en nuestras amistades, que algunos lo han hecho mejor, algunos lo han hecho peor, y por lo tanto, más que tener objetivos, nosotros podemos decir, me quiero parecer más a mi tío Julio, o me quiero parecer más a mi amigo Francisco, eh, porque se ven como bien, se ven como que tienen una buena situación financiera, y ahí las apariencias muchas veces engañan. No, a Francisco le va increíble porque tiene un Audi del año. Sí, pero ¿cómo lo está pagando? ¿Cuánto le costó? ¿Le alcanza a pagar la cuota? ¿Cuántos intereses paga? ¿Se endeudó? ¿Lo pagó al contado? No, mi tío Julio tiene un pasar increíble porque se ha comprado un montón de propiedades y hoy día vive de las rentas. O mi tía Rosa siempre ha invertido en acciones y le va increíble. ¿Ya? El típico ejemplo del que va al casino y siempre gana plata. Es impresionante. Yo siempre hago el mismo ejemplo. Toda la gente que va al casino gana plata. No sé cómo entonces el casino es un negocio tan lucrativo si toda la gente le gana al casino. Muchas veces la gente cuenta las buenas experiencias y esconde
las malas. Por lo tanto, no hay que engañarse con las apariencias. Y ahí nuevamente vuelve el tema de que los aspectos financieros se esconden muchas veces, no se hablan como son, y muchas veces las personas, como una protección natural, cuentan las buenas experiencias y no cuentan las malas. Y por lo tanto muchas veces nos hacemos ideas que no corresponden, que no son la realidad. Por lo tanto, volviendo a esta historia de Alicia en el País de las Maravillas, va a depender mucho de a dónde queremos llegar para poder presentar el camino que tenemos que seguir. ¿Ya? Entonces, a diferencia de Alicia, los inversores, como les decía anteriormente, muchas veces cuando hablamos de planificación financiera se habla de inversores, ¿ya? Pero el tema es mucho más amplio. Muchas veces los inversores, las personas deben tomar decisiones basadas en sus objetivos y luego determinar el camino apropiado para llegar allí. Como señala un autor, Alfest, de un libro de finanzas del comportamiento, los asesores, y ahí tomamos el punto en Rubik's, los asesores deben ayudar a las personas a desarrollar un plan financiero que incorpore los valores de esa persona, las necesidades de esas personas y los deseos del cliente para que, en definitiva, pueda alcanzar sus objetivos financieros. ¿Ya? Entonces, eh, aquí mezclamos necesidades. Va a ser muy diferente una persona que tiene una familia con su señora, un hombre con su señora, un matrimonio y 3 hijos, a una persona que es soltera. Va a ser muy diferente una persona que ya esté en una edad avanzada, cerca de su jubilación, en donde ya está contra el tiempo. Entonces, los deseos, las necesidades, sus valores van a ser muy importantes a la hora de definir este plan financiero. Personas más jóvenes van a poder asumir más riesgos. Personas que se acercan a la edad de jubilación tienen que ser más conservadores. Y así hay un montón de factores que uno tiene que evaluar y en consecuencia sugerir ciertas acciones para lograr sus objetivos financieros. ¿Ya? Entonces, de esto ya hemos hablado en otros webinars, pero en este caso puntual es una lámina, una figura que cobra mucho valor. ¿Qué es la planificación financiera? Tenemos que, primero que todo, considerar nuestros sueños. ¿Qué haríamos si dispusiéramos de tiempo y dinero ilimitados? Ya he dado el ejemplo en otra oportunidad. Planifiquen un día perfecto. ¿Qué harían en su día perfecto? ¿A qué hora se levantarían? ¿Qué harían por la mañana? ¿Qué desayuno tomarían? ¿Dónde? ¿Qué actividades tomarían si tienen ese día a su entera disposición? Eh, Probablemente, como lo he dicho en otras ocasiones, ese día perfecto no necesariamente requiere de grandes lujos y de grandes sumas de dinero para que sea un día ideal, un día agradable, un día en que lo pasemos bien, un día en que nos sintamos felices. Por lo tanto, lo primero es, ¿qué haríamos si dispusiéramos de tiempo y dinero ilimitados? ¿Ya? Mundo ideal. Luego, valores. ¿Qué es realmente importante para mí? ¿Por qué es importante? Y yo lo he comentado también en otras oportunidades, para mí el deporte, la lectura, contacto con la naturaleza, contacto con amigos, familiares, es perfecto, ¿ya? Y por eso nos gustan tanto los sábados y los domingos, porque hay tiempo y porque podemos compartir con nuestra familia. Y luego entramos al área chica y definimos qué queremos ser, qué queremos hacer y qué queremos tener, ¿ya? Y ahí ya podemos ver más en concreto eh, cuáles son esos objetivos que tenemos que financiar en el tiempo,
¿ya? Y las estrategias básicamente son eh, cuáles los conocimientos que disponemos, las habilidades que tenemos y el plan que tenemos que trazar para obtener lo que queremos. Por lo tanto, esta gráfica es una buena manera de ordenar las ideas y de poder comenzar a aterrizar ciertas cosas enfocado en este plan de corto, mediano, largo plazo. Porque, importante, al momento de planificar nuestro futuro financiero, los objetivos los vamos a trazar en diferentes marcos temporales: corto, mediano, largo plazo. De aquí a fin de año, ¿cuánto quiero ahorrar? El próximo año, ¿cuántos ingresos quiero aumentar? Y en 10 años más, ¿cuánto tiempo quiero disponer? Son preguntas, objetivos que probablemente cualquiera de ustedes podría tener y por lo tanto son la base para poder configurar, comenzar a configurar este, este plan financiero. Bien, cualquier duda, consulta que vayan teniendo, me la hacen por favor, se agradece para que vamos conversando respecto a estos temas y así no lo dejamos para el final, que muchas veces estamos contra el tiempo. Entonces, acá vienen muchas preguntas, preguntas que todos ustedes se han hecho y que es necesario hacerlas en el corto plazo primero y luego en el largo plazo. ¿Qué preguntas nos debemos hacer? ¿Es eficiente el uso de diferentes productos financieros como la cuenta corriente, la cuenta bancaria que tengo, el seguro de vida que contraté o el ISAPRE que estoy actualmente? ¿Estoy pagando un monto adecuado por el plan de ISAPRE que tengo hoy en día? ¿Contraté un buen seguro de vida en caso de que me muera para cubrir cierto periodo de tiempo de las necesidades de recursos para mi familia? ¿Hice un análisis de ese seguro? ¿Cuánto pago? ¿Hay mejores opciones? ¿La cuenta bancaria me cobran una alta o baja comisión? O sea, son preguntas las más sencillas que son del día a día y es el uso eficiente, el uso óptimo de recursos asociados a productos financieros básicos que todos tenemos. Luego, ustedes hablan con sus amigos cuánto es el dividendo que pagan por la vivienda que tienen, cuánto gastan en el supermercado, cuánto gastan en detergente, cuánto pagan de luz. No muchas veces. Cuánto gasto en transporte y temas medio más tabú, cuánto gasto en vestuario, cuántos zapatos me compré el último año, cuántas carteras y cuántas camisas. ¿Es el nivel de gastos adecuado? Aquí viene la pregunta más importante. ¿Es el nivel de gasto adecuado para mi nivel de ingresos o el tamaño de mi grupo familiar? ¿Ya? Aquí viene un tema importantísimo también. ¿Cuánto gasto en educación? ¿Estoy pagando lo razonable para mi nivel de ingresos proporcionalmente? Hoy día a mí me impresiona cuánto hoy día uno paga muchas veces por un jardín infantil, sala cuna y los mismos colegios. Los precios se han disparado cuando uno paga educación privada. Y ahí muchas veces queremos lo mejor para nuestros hijos, pero hay ciertos límites y esos límites se tienen que establecer de cierta manera. Por lo tanto, es un tema difícil, ¿ya? Un tema difícil de darle solución. Y muchas veces no sabemos qué es lo correcto porque no tenemos punto de referencia, no tenemos punto de comparación. Las personas de alto ingreso, bajo ingreso, personas que pagan más, menos impuestos. ¿Cuánto pago de impuestos? ¿Sé cuánto pago de impuestos? ¿Pago impuestos? Mucha gente no tiene idea de que paga impuestos porque a uno le pagan el sueldo, uno recibe un salario líquido y nunca supo cuánto pagó de AFP, ISAPRE, impuestos. Y todo eso lo paga el empleador. Entonces muchas veces no nos damos ni cuenta cuáles son los gastos que estamos haciendo ahí y si podemos hacer una optimización. ¿Puedo pagar menos impuestos? ¿Tengo algún beneficio tributario que aprovechar? Más de alguno de ustedes se está dando cuenta de que hay hartas cosas que a veces no manejamos y que
No hemos definido, no tenemos claridad respecto a cómo ordenarlas, optimizarlas, darle un mejor uso a nuestros recursos finalmente. ¿Qué tipo de deuda tengo? Tomé un avance en efectivo, usé una tarjeta de crédito, pedí un crédito de consumo, tengo créditos hipotecarios, cuáles son las tasas que estoy pagando hoy en día, las tasas están más altas, más bajas, son las adecuadas para mi nivel de ingresos. O sea, todas estas cosas, cuando no tenemos alguien con quien compartir esta información, finalmente muchas veces nos dejamos llevar por nuestra contraparte. Cuando hablamos de tasas de interés, ¿cuál es nuestra contraparte? El ejecutivo bancario. ¿Le creemos? No tenemos, no tenemos mucha opción, porque no tenemos punto de comparación. Eso ha ido mejorando con el tiempo, la gente está más informada, hay más herramientas para poder comparar. Una buena alternativa siempre es tener dos cuentas bancarias, ojalá, obviamente, evitando el pago de gastos fijos, para de esa manera poder comparar y evaluar diferentes alternativas de tasa de interés en este caso. ¿Ya? Otro aspecto relevante, ¿a quién no le gusta viajar? A todos nos gusta viajar. Qué rico es pegarse un viaje de fin de semana a Buenos Aires, un viaje de fin de semana al norte, al sur de Chile, ¿por qué no tomarnos un fin de semana largo, ir a Brasil y unas vacaciones al Caribe o a Europa? ¿Quién sabe? Todos nos gusta viajar, hoy día es uno de los bienes más preciados por todo el mundo. ¿Cuánto gasto en viajes? ¿Cuánto gasto en vacaciones? Eh, ¿Tengo un presupuesto para mis vacaciones? Y ahí viene un tema súper importante que esta semana salió a colación en una entrevista que me hicieron. Eh, Chuta, en septiembre se gasta harto dinero, las fiestas, ir a las ramadas, pequeñas vacaciones, y luego viene Navidad y vienen los regalos, y vienen gastos de fin de año, y después vienen las vacaciones, y como en Chile siempre decimos, llega marzo y se vienen un montón de gastos también. Entonces, de septiembre a marzo hay una cantidad de gastos enorme. Y me preguntaban en una entrevista, ¿cómo financia esto? ¿Te tienes que endeudar? Eh, Mezclas todos estos gastos en un refinanciamiento. ¿Cuál es la mejor manera de financiar esto? Y yo respondía, bueno, la verdad que estos gastos tenemos que hacerlos todos los años. O sea, todos los años tenemos septiembre, diciembre y marzo. Y por lo tanto, como todos los años tenemos septiembre, diciembre y marzo, son gastos que tenemos que incurrir todos los años. Por lo tanto, no podemos endeudarnos porque el próximo año van a venir de nuevo los gastos y finalmente estos gastos que tenemos en septiembre, que vendrían siendo recreación, en diciembre, que vendrían siendo regalos, y en enero, febrero, marzo, que es vacaciones y gastos de colegio, todos estos gastos, si bien son esporádicos y se dan en una vez en el año, se dan todos los años y por lo tanto siempre nosotros tenemos que ver el presupuesto anual, porque de esa manera podemos prorratear de mejor forma estos gastos que son habituales. No son habituales todos los meses, pero son habituales todos los años. Y por lo tanto, siempre tenemos que incurrir en ellos. Entonces, cuando hablamos muchas veces de planificar mejor nuestros gastos, nuestro consumo, en el aspecto viajes, siempre hay que considerar los viajes de manera anualizada. Entonces, si viajamos una vez al año, tres veces al año o siete veces al año, tenemos que esa cantidad de viajes en ítem, pasaje, hotelería, comida y varios, todo eso se tiene que meter en un gasto anual para de esa manera ahorrarlo y prorratearlo de forma mensual. Bien. O en el otro caso, cuando tenemos ingresos que son variables y eventualmente disponemos de bonos, por producción o por lo que sea, esos bonos eventualmente aprovecharlos, utilizarlos para estos gastos excepcionales o adicionales como puede ser un viaje. Por lo tanto, ahí hay un tema que hay que planificar, que hay que definir. Claramente un objetivo viaje con un presupuesto viajes. Y esa es la manera de planificar ese ítem.
¿Quiero o necesito estudiar más? ¿Hago un posgrado? ¿Será rentable esta decisión o lo haré como desarrollo personal y profesional? Muchas veces en la educación está la idea de hacer un MBA, de hacer diplomados, y la educación es extraordinaria. Obviamente yo trabajo también en el mundo de la educación y creo absolutamente que hoy en día todos tenemos que estar constantemente capacitándonos. El tema es, el plan que estoy adquiriendo, por el cual estoy pagando un MBA, me va a permitir un salto en ingresos, un desarrollo profesional que compense el alto costo en el cual estoy incurriendo. Creo que es una decisión muy importante financiera que debemos tomar siempre asociado a la educación. Por lo tanto, también, nuevamente, un objetivo tan importante como es educarnos está directamente relacionado con el uso eficiente de nuestros recursos y, por lo tanto, cuánto nos va a costar ese programa, ese posgrado, esa capacitación, educación que estoy obteniendo, que estoy buscando. Y otro objetivo de corto plazo es, ¿puedo comprar un auto? Primero, ¿puedo comprar un auto? Eh, Luego, ¿lo necesito? ¿De qué valor aproximadamente? ¿Cuánto voy a pagar por ese auto? Y acá también siempre mi malformación financiera eh, habla del mismo ejemplo, de algo que siempre lo reitero. Un auto tiene cuatro ruedas, ocupa benzina o petróleo y se mueve. Se mueve de un lugar a otro y nos permite, ¿qué cosa? Transportarnos. Y ese auto nos puede costar 5 millones de pesos o nos puede costar 300 millones de pesos. ¿Ya? Y nos sirve exactamente para el mismo objetivo. ¿Y por qué la gente paga 5, 10, 20 o 50 millones de pesos por aspectos absolutamente diversos que van mucho más allá de una decisión financiera? Y ahí es donde tenemos que compatibilizar seguridad, eficiencia en el uso del combustible, comodidad y también, por supuesto, diseño, estatus y un montón de otras cosas. Entonces, es importante en el aspecto automóvil evaluar bien cuál es el costo y si realmente nos podemos permitir pagar por el gustito que nos vamos a dar muchas veces con el auto que estamos adquiriendo. Rafael me dice, por cierto, Sergio, este mes hay un incremento en el plan de la ISAPRE, nuevas patologías GES incorporadas. Mi plan se incrementó 0,4 UF aproximadamente. Bueno, nosotros tenemos una alianza hace muchos años con un grupo de abogados en donde podemos solicitar el recurso de frenar el plan de ISAPRE. Hasta ahora, el alza de los planes de ISAPRE siempre se puede frenar y por lo tanto podemos, con este recurso, con estos abogados, que no tienen ningún costo, lograr este beneficio de frenar el plan de ISAPRE. Por lo tanto, eso ya genera un ahorro importante cuando las ISAPRES todos los años muchas veces aumentan el costo de los planes. Lo que es nuevo, como pasó esto, la ISAPRE, por lo que yo creo, están aumentando de manera muy fuerte el costo del GES, que es para enfermedades catastróficas, entiendo. Eh, y ahí se han visto incrementos importantes, pero hasta ahora no ha sido categórica la justicia en permitir el freno de esos aumentos en los planes GES. Por lo tanto, eso lo ingresamos como un recurso de protección, pero no aseguramos, todavía no se garantiza el hecho de que realmente se evite ese aumento en el plan. Hoy en día se está haciendo mucho, se están levantando mucho estos recursos. Ya algunos clientes nos lo han solicitado, así que cualquiera que tenga esta inquietud nos la puede hacer saber y es bien simple el proceso. Nos tiene que mandar el certificado de afiliación del plan de ISAPRE y luego hay que ir a firmar ante notario el poder al abogado. Y con eso ya ingresa y a probar suerte. Así que es una alternativa que también existe.
Bien, pasamos a la planificación de largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo, hablamos de las decisiones importantes, las decisiones para la vida, para los próximos 5, 10, 20 años. Y aquí, ¿qué tenemos que decidir? Bueno, ¿cuánto tengo que ahorrar mensualmente? ¿Y cómo puedo concretar este ahorro? ¿Dónde lo hago? ¿En qué instrumento de ahorro voy a ingresar este excedente que tengo todos los meses? Bueno, primero, lograr ese excedente todos los meses. Es un objetivo central que mis cuentas se logren calzar, a lo menos, e, ideal, e idealmente quedar con excedentes para ahorro. ¿Cuál es la estrategia de inversión adecuada para mi edad y perfil de riesgo? ¿Sé mi perfil de riesgo? Cuando invierto, ¿duermo tranquilo o lo paso mal? ¿Estoy dispuesto a asumir pérdidas de corto plazo? ¿Estoy dispuesto a que mis inversiones caigan un 5% o no quiero perder ningún peso? El perfil de riesgo es clave. ¿Puedo comprar una propiedad para vivir o privilegio la inversión inmobiliaria? Hoy en día a muchas personas les ocurre esto. Me compro un departamento para vivir, tan caro. Y son chicos, cada día más chicos y caros. Me lo compro, sigo arrendando. O privilegio inversiones más pequeñitas. En vez de un departamento para vivir, dos departamentos como inversión. Le saco flujo a ese departamento, voy construyendo un patrimonio igual. Muchas veces ese par de departamentos me pueden costear en parte el costo de vivienda que puedo tener hoy en día. Son consideraciones que debemos tener. Insisto, todas estas preguntas que nos estamos haciendo debemos intentar responderlas al construir nuestro plan financiero. Son vitales. ¿En qué AFP y en qué fondo debo estar? AFP Habitat, Cuprum, Capital, Provida. ¿Cuál es el costo de cada una de estas AFP? ¿Cuánto me cobran por administrar mis ahorros? ¿En qué fondo debo estar? ¿Más riesgoso, menos riesgoso? Muy ligado a la inversión que hablábamos anteriormente, la estrategia de inversión que hablábamos antes. ¿Es bueno hacer APB, ahorro previsional voluntario? ¿Conviene? ¿Me ahorro impuestos? ¿Aumenta mi pensión realmente? ¿Para qué más me sirve? Hemos hablado de eso en otras ocasiones. ¿El nivel de ahorro que tengo actualmente en la AFP es el adecuado respecto a mi edad e ingresos? Esto es bien importante. Muchas veces cuando comenzamos a trabajar tardíamente, por decirlo de alguna manera, nos incorporamos al mercado laboral más tarde, o emprendimos, tuvimos lagunas, o fuimos mamá, y tuvimos un hijo y tuvimos algunos meses sin trabajar. La vida avanza, el tiempo avanza y mis ahorros a veces se quedan estancados, porque no estoy trabajando, porque existen estas lagunas. Entonces, a medida que avanza el tiempo, ¿mi ahorro va a permitir cubrir una parte importante de mi ingreso actual? Esa es una pregunta muy relevante. ¿Qué tan lejos estoy de lograr una pensión cercana a lo que gano yo hoy en día? Son cosas que también hay que preguntarse y tratar de planificar precisamente para preocuparnos hoy y no cuando estemos próximos a jubilarnos de si lo hicimos bien o por suerte o cometimos errores. Hay que planificarlo con anticipación. La jubilación es una decisión de largo plazo. Muy importante esta pregunta. ¿Será el momento de crear un negocio? ¿Y cuál es la inversión inicial que debería considerar? Hablamos en mi primer millón. ¿Con cuánto debíamos partir al momento de crear un negocio? Así que ahí también hay luces de cómo responder esta pregunta. ¿Cuál es la educación que le quiero dar a mis hijos? Eh, Sabemos que la educación en Chile es cara, a pesar de, de, de lo que hemos visto en los últimos años con la reforma, la gratuidad. En Chile, de todas formas, las personas que tienen un cierto nivel de ingreso más acomodado, tienen que pagar por la educación y es cara. Entonces hoy día un hijo que está naciendo a los 18 años, ¿voy a tener los recursos para poder financiar la educación de mis hijos? ¿Qué educación quiero darle? ¿Sé lo que es la independencia financiera? ¿Entiendo el concepto? ¿Me lo he planteado como un objetivo? ¿Ya? De eso hemos hablado mucho y es un tema que sin duda debiera ser parte del plan de cada uno de ustedes.
es a lo que nosotros apostamos y queremos incentivar, que tengamos en nuestra mente el construir un cierto patrimonio, que ese patrimonio nos permita generar ingresos y que con el tiempo no dependamos solamente de nuestro trabajo, sino que podamos complementar nuestro ingreso por trabajar, ojalá cada día menos tiempo, pueda ser complementado sus ingresos con otros ingresos, ingresos pasivos como hemos hablado. Por lo tanto, todas estas son preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer y nos permiten ir construyendo este plan financiero. ¿Va quedando claro? ¿Se va entendiendo? ¿Dudas, consultas? Bien, esta gráfica la hicimos prácticamente en los inicios de Rubix y era nuestra idea central. Hoy día, muchas veces, cualquier persona que está en el mundo laboral, que tiene productos financieros, tiene una nube de eh, dificultades para tomar ciertas decisiones. ¿Qué hago? ¿Me compro un departamento? No. ¿Hago APB? No. ¿Contrato un seguro? ¿Qué hago? Todas esas dudas las vamos solucionando en el camino, acompañado de un asesor, y que ese asesor te permita ir optimizando tus recursos, eh, tus recursos, eh, tus productos financieros y de esa manera lograr esa ansiada libertad financiera. Por lo tanto, es posible. Nosotros tratamos siempre de, de predicar con el ejemplo. Nosotros los asesores en Rubix estamos trabajando, estamos construyendo nuestra libertad financiera, estamos convencidísimos de aquello. Y somos una empresa joven, una empresa que tiene hoy día 4 años y que por lo tanto en 4 años no hemos podido lograr que una persona salte de la dependencia a la independencia financiera. Pero como nos pregunta Aaron, Rubix, ¿ya tiene clientes con independencia financiera? Sí, hoy día ya existen clientes con independencia financiera. No por el hecho de que nosotros lo hayamos, le hayamos logrado la independencia financiera, porque insisto, en 4 años no se puede pasar de nada a todo o de más o menos a independencia financiera. Son personas que ya han llegado con un patrimonio importante y que hoy día eh, con una buena administración, con un buen plan, pueden tener una tranquilidad importante de cara a su futuro. Por lo tanto, hoy día ya tenemos clientes que tienen muy avanzada su independencia financiera. Entonces, ese es el objetivo, ese es el planteamiento, eso es lo que queremos, eso es lo que tratamos de motivar a nuestros clientes. Así que espero que cada uno de ustedes también eh, empiece a pensar en esto. Y cuando hablamos de estudios, ahí viene la triste realidad de cómo funciona el ser humano. Una de las cosas que más me he dedicado a estudiar en los últimos años son las finanzas del comportamiento, cómo las personas actúan respecto al manejo de su dinero. Y lo que tradicionalmente decía el estudio de la economía era que las personas eran seres racionales, que siempre iban a tomar buenas decisiones optimizando sus recursos. Y eso es absolutamente falso. Eh, y por lo tanto, ahí viene una discusión muy importante que es de estos días con respecto a eh, el uso de nuestros ahorros previsionales. Hoy día se está discutiendo de que las personas, ¿por qué no tienen la posibilidad de sacar su plata que ahorraron en la AFP y de esa manera hacer lo que quieran, comprarse un departamento y que un departamento le va a dar una mejor rentabilidad que la pensión y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el ser humano es pésimo administrando sus finanzas, ¿ya? Eh, Probablemente más del 90%. Obviamente que hay personas que lo hacen bien, pero la mayoría son personas comunes y corrientes, como todos nosotros, que tomamos malas decisiones financieras. Entonces, claro, hoy día es fácil decir, ¿por qué no me pasan mis 30, 40, 50, 100 millones de pesos que tengo en la FP y esa plata invertirla en un departamento y sacarle mayor rendimiento? Porque la plata está acumulada y si esta ley y esta manera de cómo funciona el sistema de pensiones en Chile
no estuviera confeccionado de esta manera, nunca hubiésemos logrado juntar esos 30, 40 o 100 millones de pesos. Entonces, ahora es fácil decirlo cuando han habido prohibiciones y por lo tanto las prohibiciones deben seguir. Porque si no, la gente, esa plata puede hacer cualquier cosa. Y uno dice, ya, con los 40 millones de pesos me compro un departamento. Va a ser difícil que me alcance, pero bueno, voy a pagar el 80% del departamento. Pero ¿y por qué no saco un milloncito y me voy de viaje si me tengo que dar un gusto? ¿A quién no le pasa eso? Y ya, igual mi hijo tiene una deuda y ¿por qué no mejor le pago esa deuda y después que mi hijo me pague a mí y que se ahorre los intereses? Y así un sinnúmero de estupideces financieras que las personas pueden cometer, errores, y que finalmente destruyen las pensiones a futuro. Entonces, cuando se da mucha libertad, la gente no planifica y por lo tanto no es precavida respecto a su futuro. Y aquí hay un par de estudios. Ana María Lusardi es una italiana académica que es una de las referentes a nivel mundial respecto a las finanzas personales. ¿Ya? Eh, Ella ha sacado obviamente muchos papers, está constantemente preocupada de la educación financiera, bien interesante el trabajo que ha hecho ella y es una referente. Y ella ha hecho varios estudios, acá destaco dos del año 2003, planificación y ahorro para la jubilación, generalmente estos estudios hechos en Estados Unidos, se examinan las tenencias de riqueza de los hogares cuyo jefe está cerca de la jubilación, Estados Unidos. Contrariamente a las predicciones de muchos modelos tradicionales de ahorro, economía tradicional, lo que les acabo de comentar, se encuentra que una gran parte de los hogares no ha pensado en la jubilación ni ha dado pasos hacia la planificación. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos? El sistema de pensión en Estados Unidos es bastante precario en las bases y por lo tanto el mejorar la pensión, la jubilación de las personas en Estados Unidos depende prácticamente de forma exclusiva el autocontrol, la planificación, el orden y el ahorro de las personas de forma individual. Es como si en Estados Unidos no existiera, o sea, no existiera la AFP de manera obligatoria, sino que solamente existiera la AFP de manera voluntaria. Entonces, cada persona tiene que voluntariamente ahorrar para su jubilación con un montón de beneficios. ¿Qué hace la gente? No ahorra. ¿Ya? Entonces, es bien grave la situación que se da en Estados Unidos, porque hay muchos estudios que hablan de que la gente llega a la edad de jubilación con ahorros que no superan los $10.000, ¿ya? Y no tienen patrimonio y por lo tanto las jubilaciones son precarias. Entonces, no hay un sistema obligatorio que, valga la redundancia, te obligue a construir una jubilación en el tiempo, siendo que la jubilación estatal es muy precaria. Y el otro estudio de Ana María Luzardi y Olivia Mitchell, 2006, encontró que las personas que se han tomado el tiempo para planificar su futuro financiero, aunque sea un poco, terminaron con 2 o 3 veces más dinero en su jubilación que los inversionistas que no lo hicieron, ¿no? Es decir, la gente que se preocupó, empezó a ahorrar, armó una cartera de acciones, aprovechó el 401k, que es este ahorro voluntario en Estados Unidos, que permite construir esa jubilación. Los que se esforzaron un poquito consiguieron resultados considerablemente mejores de los que no se preocuparon. Entonces, esto reafirma el hecho de que si a la gente no se le obliga a ahorrar para la jubilación, no va a construir jubilación y se va a gastar la plata y va a hacer tonteras como todos cometemos estos errores, ¿ya? Entonces, ahí está el punto de que es tan importante la planificación y en muchos casos es muy importante también la obligación, ¿ya? Somos seres humanos y somos seres imperfectos absolutamente. Bien, acá me hacen algunos comentarios. Andrea, una pregunta. ¿Qué tanta gente se está metiendo en inversiones inmobiliarias? ¿Quiere decir que en el mediano plazo los márgenes van a bajar? Eh, a ver, Andrea, hay harta gente que lo que se está dando a partir de varios estudios en el último tiempo que nos hemos dado cuenta de esto, es que lamentablemente por el sistema capitalista en el que estamos insertos, oferta y demanda y libertad absoluta, se están generando desigualdades a partir del mercado inmobiliario. Hace poco salió un informe de la Cámara Chilena de la Construcción que hoy día es muy difícil que las personas, por ingresos, comparado con otros países, puedan adquirir una propiedad.
Entonces en Chile tenemos bajo ingreso y tenemos un alto valor de las propiedades. Entonces lo que se está dando hoy día es una desigualdad cada vez peor. Las personas de mediano, bajo ingreso están quedando fuera de la compra de una propiedad y la gente de alto ingreso con capacidad de deuda están teniendo la posibilidad de comprar propiedades para inversión. ¿Cuál es mi visión al respecto? La inversión inmobiliaria, para el que pueda, va a seguir siendo muy buena porque cada día las personas van a necesitar más de arrendar. Por lo tanto, estamos viendo obviamente una concentración de inversión inmobiliaria en personas de alto ingreso. Entonces, muchas veces cuando una persona de alto ingreso se relaciona con otras personas de alto ingreso, esa persona cree que están comprándose muchos departamentos, pero la verdad que el mercado inmobiliario ha estado muy parejo entre oferta y demanda en los últimos años. Entonces, no hay cambio significativo en que haya más compra hoy en día que antes, sino que hoy día lo está haciendo más la elite, entre comillas, las personas de mayor ingresos con capacidad de deuda que están pudiendo adquirir una propiedad. Rafael me dice, caso de la profesora Antofagasta, su caso lo llevó a tribunal, exactamente, y ahí hay un riesgo importante lo que está pasando hoy día con el sistema de pensiones. Ojalá que eso no llegue a buen puerto. A buen puerto en el sentido de que esta demanda sea acogida por el Tribunal Constitucional, porque sería una muy mala jurisprudencia para que mucha gente se abalance a tratar de sacar su plata y finalmente quedarnos sin pensiones a futuro para el total, para el común de la población. Josué me dice, hola, una pregunta, ¿en qué etapa de un crédito de consumo de 3 años conviene hacer prepago? Eh, Generalmente en los créditos de consumo y en todos los créditos, crédito hipotecario también, yo te diría, Josué, que el primer cuarto del periodo hasta el primer tercio podría ser conveniente para hacer un refinanciamiento en la medida que, y esto ya es más técnico, el CAE, la carga anual equivalente, es decir, la tasa más los costos adicionales que voy a adquirir ahora, sea inferior al KEB, a la carga anual equivalente vigente del crédito que hoy día tengo. ¿Ya? O sea, tiene que haber una caída muy importante en lo que te están ofreciendo como refinanciamiento respecto a el financiamiento actual que tú tienes. ¿Ya? Y eso nosotros lo analizamos de manera bastante rápida, tenemos nuestras planillas para eso y es fácil de averiguar. Pero yo te diría, en resumen, que un crédito a 3 años, si te están mejorando mucho la tasa, no debieras haber pagado más allá de las primeras 12 cuotas. Si ya te pasaste más allá de las primeras 12 cuotas, ya es muy probable que a pesar de que la tasa inicial haya sido peor, en ese punto en donde ya has pagado 12 cuotas, la tasa ya es mucho menor. Porque bien sabemos, en cualquier crédito, los primeros meses, los primeros años, siempre uno paga más intereses que saldo de capital. Bien, y ya vamos finalizando y vamos a cerrar con algunos mensajes de Robert Kiyosaki, que los saco a colación, y en cómo armar de manera muy simple un plan financiero en los aspectos que nos debemos concentrar. Robert Kiyosaki. Muchos adultos realmente no miran su situación financiera hasta que pierden su trabajo, tienen un accidente o piensan en la jubilación hasta que es demasiado tarde. O sea, muchas veces nos preocupamos de la jubilación cuando tenemos 50, 55 años. Y ahí ya básicamente no podemos hacer nada. Podemos hacer algo razonable y aprovechar y planificar nuestra jubilación con el sistema de pensiones en Chile, hasta aproximadamente los 45 años. ¿Ya? De ahí en adelante se hace más cuesta arriba. Lo que no quiere decir que por otras vías planifiquemos nuestra jubilación más allá de la pensión, sino que con otros activos, con otras inversiones que podamos hacer. Entonces, muchas veces cuando tenemos el problema, cuando nos queda una catástrofe financiera porque lamentablemente a un familiar le dio, tuvo un problema
de salud grave y tuvimos que endeudarnos para cubrir ese gasto, o quedamos sin trabajo, muchas veces en edades avanzadas, generalmente en edades avanzadas tenemos mayores ingresos y tenemos mayores necesidades de gasto. Muchas veces ahí es cuando nos damos cuenta de la fragilidad de nuestra situación financiera. Que no ocurra eso, que no llegue ese momento para darnos cuenta de la importancia de planificar nuestro futuro. Segunda cita de Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre. Nuestras escuelas son buenas en la capacitación de empleados, pero no para instruir a los inversores en cómo deben utilizar el dinero. En consecuencia, se prepara un ejército de personas que son temerosas al dinero y a la inversión. Los invito a educarse en cómo invertir. Los invito a interiorizarse en todos estos temas. Para eso hacemos estos webinars, para empezar a levantar ciertos aspectos que siempre son necesarios de aprender. Muchas veces tenemos temor, como comenzábamos hablando en el webinar, pero son temas que se pueden ir aprendiendo. Nunca es tarde para aprender y no hay peor momento para comenzar que mañana. Hay que aprender hoy día, tenemos que empezar a bajar información ahora, comprarnos un libro de inversiones ahora, hacer un curso. Ya vamos a tener novedades respecto a eso. Vienen cursos que vamos a empezar a hacer sobre inversiones más adelante. Y tercer cita de Robert Kiyosaki. La educación es extremadamente importante. La pregunta es, ¿qué tipo de educación? ¿Y a dónde lo llevará esta educación? ¿Lo prepara para el futuro? ¿Asegurará su futuro financiero en un mundo cada vez más inseguro? Hoy en día hay muchas profesiones que están sobrepobladas, hay mucha competencia y es impresionante cómo han bajado los salarios en este tipo de profesiones que están muy saturadas. Antes, un título profesional nos aseguraba nuestro futuro. Hoy día no. Hoy día es muy frágil. Y bien sabemos que una persona, así como te pueden contratar, en 2 tiempos te pueden despedir. Y eso es complejo y por eso cada día cobra más importancia la educación financiera y la planificación financiera. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y acá hay una pirámide que hemos estructurado para este fin. En la base de la pirámide debemos definir nuestros objetivos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Anotarlos. ¿Qué quiero en el corto plazo? Ahorrar. ¿Qué quiero en el mediano plazo, próximo año? Aumentar mis ingresos. ¿Qué quiero en el largo plazo? Generar ingresos pasivos, obtener la libertad financiera. Y por lo tanto, siempre la respuesta a esta pregunta es ¿cuál es mi número? Hay una publicidad de hace ya varios años de una AFP en Chile que decía ¿cuál es tu número? Por lo tanto, uno calculando el número de la pensión que yo quería, tenía que establecer cuál era el número que tenía que conseguir. En ese tiempo todavía no estaba tan en boga el tema de la AFP, por lo tanto la gente no se asustaba tanto, porque hoy día la gente que sabe un poco más y se acuerda de ese número, el número probablemente decía 100 millones de pesos y hoy día tengo 20. Entonces, chuta, ¿cómo llego a los 100? Bueno, con el tiempo se ha sabido, se ha logrado conocer de que los 100 que construimos en el largo plazo en realidad fueron 25 que pusimos como ahorro, los otros 75 fueron rentabilidad. Por lo tanto, no hay que asustarse con ese número que estamos proyectando para 20 años más. Segunda parte de la pirámide. Debemos, primero que todo, lograr un flujo mensual positivo, es decir, más ingresos que gastos. ¿Para qué? Para que nos permita ahorrar. Si eso no lo estamos consiguiendo, debemos poner el foco en aumentar los ingresos. Y como recién hablamos de la fragilidad del mercado laboral, debemos también intentar y hacer todo lo posible para diversificar nuestras fuentes de ingresos. Ojalá tener un empleo que nos permita comenzar a planificar nuestro futuro financiero, a pagar nuestras cuentas, pero tratar de tener un empleo parcial, una peguita extra y ahorrar para invertir y que esa inversión me permita incrementar mis ingresos. Entonces, ahí hay una mezcla importante entre diversificación de ingresos, aumentar ingresos y lograr este flujo de ahorro positivo para
¿Para lograr qué con el tiempo? Los famosos ingresos pasivos, en donde yo pongo dinero en una inversión y esa inversión a mí me genera un flujo, en donde no necesito de mi tiempo para que esa inversión me entregue a mí dinero. Por lo tanto, hay una conexión directa en el tiempo de liberar tiempo. ¿Qué es lo que queremos a futuro? ¿Por qué queremos jubilar? Porque queremos tener tiempo. Ahora, ¿queremos jubilar y liberar tiempo a los 65 años, a los 80 años o a los 40 años? Hay que plantearse ese tema. Quiero empezar a liberar tiempo y tener la posibilidad, y esto es súper importante, de tener la posibilidad de trabajar a medio tiempo. Qué rico sería de llegar a los 50 años, a los 55 años, y seguir trabajando, porque me gusta trabajar en lo que hago. Pero trabajar medio tiempo y el resto del tiempo hacer lo que quiera. Entonces ahí está la clave en este plan financiero de que el foco, más que dinero, bueno, está absolutamente relacionado, pero el foco debe estar en liberar tiempo. Y por eso necesitamos de ingresos pasivos. ¿Ya? Y todo esto debe estar acompañado de un coach, debe estar acompañado de un asesor, debe estar acompañado de un mentor, de alguien que te ayude a lograr tus objetivos financieros. Y que cada cierto tiempo te diga, hey Sergio, ¿cómo vamos? ¿Has hecho tus tareas? ¿Cómo te has portado? Más o menos, vamos bien. Sí, cometimos este error, pero no importa. Por este otro lado estamos obteniendo un beneficio. Bien, cambiaron mis objetivos. Me quiero ir a estudiar al extranjero. Me quiero dar un año sabático. Tenemos clientes que se han dado años sabáticos. Eso es no es libertad financiera absoluta, pero es un muy buen objetivo. Eh, ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos lograr? Necesitamos un coach para que sea nuestro acompañante. Y todo esto debe ir acompañado además de educación. Para eso están estos webinars, para eso estamos diseñando cursos y más información, más conocimiento para poder transmitírselo y que ustedes vayan creciendo en este proceso. Y como siempre pensamos Rubix. Rubix no es un servicio que tú pagas, te entrega un par de sugerencias y te olvidas de nosotros. Y nosotros nos olvidamos de ti. No, Rubik siempre fue creado para acompañarte en el proceso y por eso la manera de cobrar es como ir al gimnasio. Tú pagas un plan mensual en donde te estamos acompañando en este proceso. Y ojalá ese proceso sea de 10 años. Y me da mucha satisfacción decirles que tenemos clientes que partieron hace 4 años con nosotros y siguen con nosotros. Y y eso ha sido muy bonito, porque a pesar de que algunos de ellos, la verdad, no han conseguido la libertad financiera hasta ahora, sí hemos visto el progreso. Y eso es muy gratificante en la idea original de Rubix, que era ser un asesor financiero que acompañara a sus clientes en el largo plazo. Bien, y hay que entenderlo así, y muchos clientes lo entienden así, y agradecemos que por la confianza por seguir junto a nosotros. Vamos terminando y por lo tanto dejamos un par de minutos para las últimas preguntas. Aaron me dice, ¿cuántos años promedio crees que le toma a una persona llegar a la independencia financiera? Solo un promedio. Mira, partiendo de cero y una persona, podríamos decir, normal, pero estudiando harto, depende muchos factores, Aaron. La verdad que la gama de posibilidades es infinita. Eh, pero un plan en el cual nosotros nos concentramos respecto a este posible logro de la independencia financiera habla de aproximadamente 20 años, ¿ya? Por lo tanto, si tú comienzas joven, 20, 25 años, y haces las cosas al pie de la letra, y te educas, y fallas, y cometes errores, y emprendes, y trabajas, y ahorras, 45 años, sería un muy buen objetivo. El tema es que muchas veces nos damos cuenta de esto tarde y partimos tarde. Entonces, partimos después de los 30, partimos a los 35, ya con una mochila de gasto importante, y ahí ya todo se hace un poquito cuesta arriba, pero si yo tuviera que darle un consejo a alguien, a mi hijo, que tiene 18 años, le diría, compadre, a los 25 años, 23 años, ponte las pilas, empieza a ahorrar,
empieza a construir tu futuro, lánzate con un emprendimiento, equivócate y dale, y cómprate tu primer departamento lo antes posible, ojalá antes de los 30, y ojalá no uno, sino que dos o tres, y dale. Y así, probablemente hasta los 45 años, en unos 20 años, desde de la nada, partamos sin herencia, sino que desde la nada, podría lograrse esta independencia financiera, Aaron, pero depende de muchos factores. Así que no es una respuesta fácil. Bien, ha sido un placer como siempre, no hay más preguntas, siempre me quedo con la duda de si o fui muy claro, o fui muy enredado, o están mirando para otro lado. Así que agradezco como siempre su participación, agradezco su fidelidad. Cada día recibimos muy buenos comentarios respecto a esta iniciativa que tuvimos con los webinars. La verdad que lo seguiremos haciendo eh, para siempre, porque la verdad que ha sido muy bien recibido y por lo tanto los invito desde ya a los webinars que vienen el próximo mes. A ver qué tengo por acá. Octubre. Vamos a partir octubre, la próxima semana, hablando de deudas. ¿Ya? Las deudas hasta ahora no las hemos tocado. Eh, y vamos a hablar también de un aspecto bien importante asociado a las inversiones. Por ahí más de algunos de ustedes han visto que este año estamos casi como al borde del precipicio con una crisis a nivel mundial financiera económica, muy lejos de la realidad. Y, y por lo tanto vamos a hablar de eso, de cómo podríamos anticipar una crisis, ¿ya? O sea, qué cosas tienen que ocurrir para, para poder saber si estamos más cerca o más lejos de una crisis a nivel global, en Chile, en cualquier parte. Entonces ahí tenemos ya dos temas, deuda e inversiones. Y ahí vienen un par de temas más que vamos a estarles hablando ya en las próximas semanas. Así que harta información, hartos temas, como siempre, invitados desde ya. Juan me dice todo muy claro, Josué me dice, como primera inversión, ¿cuántos departamentos recomiendas comprar? Depende mucho de tu capacidad de ahorro y de tu capacidad de crédito. Así que también es muy relativo. Por eso la asesoría financiera debe ser personalizada. No hay recetas para todos. Hay cosas que uno puede prever de manera más bien general, pero depende mucho de ingreso y capacidad de crédito. Si tiene una buena capacidad de endeudamiento, o sea, es que va a estar muy ligado esto a- al ahorro, porque, a ver, te puedes comprar 10 departamentos, pero si hay una situación difícil en la economía y tienes mucha vacancia, tú tienes que pagar el dividendo. Entonces, por eso, capacidad de ahorro sumado a capacidad de deuda. Ahí está el mix. ¿Qué es lo mejor? Hay personas que uniendo estas dos cosas se pueden comprar 10 departamentos, como hay otros que se pueden comprar uno o dos. Por lo tanto, va a depender mucho. Por eso, capacidad de ahorro, para tener algo más claro, capacidad de ahorro por 200 lucas, un departamento más o menos 2.000 UF, y por cada $1.000.000 de ingresos, un departamento 2.000 UF. Por lo tanto, una persona que tenga 1.000.000 de pesos y 200.000 pesos de ahorro se podría comprar un departamento o hasta dos. ¿Ya? Y eso extrapólalo a más ingresos, más capacidad de ahorro. Gracias, Sebastián, por tu comentario. Eh, Esa es la idea, que queden con muchas preguntas ustedes para hacerse y para que cuando se reúnan con su asesor las puedan aclarar. Gracias, Cristóbal, qué bueno verte por acá, qué bueno que participes. Lo estamos, para todos los que se han metido por primera vez o de manera esporádica, están los webinars todos en YouTube, así que los pueden buscar. Y Andrea me pregunta, sería bueno saber cuánto uno se debería endeudar máximo. Regla general, entre 45 y 50 veces los ingresos. Pero hay personas que se pasan de aquello. Y ahí también eso depende mucho del patrimonio, depende de otras hartas cosas más también. Eh, bien, ya señores, los dejo, que si no en la casa me van a matar. Así que un gusto, como siempre, y nos vemos la próxima semana con un nuevo webinar. Que estén muy bien. Chao, chao.